hablando de la evaluación de los 16 partidos, que sería como el simbólico un año completo, creo que lo podemos dividir en 2 etapas. La primera etapa no sabíamos que teníamos, era un jugador que venía de una lesión muy fuerte, y este año ha sido pues completamente diferente, ¿no? Ha venido de menos a más, sí, cada vez se ve que está manejando mejor el juego, que las cosas se alentan para él, ¿no? Yo todavía tengo algunas cosas que esperar del desarrollo de Tua. Creo que a Tua no lo tenemos todavía en el top, no lo tenemos en el punto máximo de su desempeño. Todavía le falta crecer mucho. Yo creo que la mejora de Tua Tagovailoa se llama confianza, en creérsela, en ser el líder del equipo, en también, decía yo en los programas pasados, seguir la línea de los coaches, pero también cuando de repente dentro del juego estés leyendo algo que no es, tú tomar la decisión sobre el improvisar, sobre el hacer un audible, y creo que Tua ya lo está haciendo. Somos Dolphins. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día y la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en la historia de la NFL, los Delfines de Miami. Esta semana celebramos el 4º triunfo de manera consecutiva que tienen nuestros amados Miami Dolphins. Porque sí, Fanatics, estamos vivos por la contienda de los playoffs, aunque usted no lo crea. También comentaremos todas las noticias que han pasado en estos últimos días alrededor del equipo dirigido por Brian Flores y del colegial. Por último, en la parte final de este programa, analizaremos los primeros 16 partidos que ha tenido Tua Tagovailoa como titular. ¿Qué tanto ha mejorado el mariscal de campo tomado en la primera ronda del draft el año pasado? Lo analizaremos con equipo completo. Esta es la alineación del programa. Adam Gómez con el número 20, corredor, 1.60 de estatura, egresado del Tecnológico de Veracruz. Marcos Sacal, número 10, receptor, 1.79 de estatura y exjugador de los Mustangs. Cristian Carrillo, número 14, quarterback, 1.76 de estatura, egresado del ITAM. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles y pues con mayor ánimo, ¿no?, que las semanas pasadas. Es impresionante que empezamos con 1-7 y ahí se va recuperando semana a semana la credibilidad en el equipo de lo que se vio en el año pasado, sobre todo con un equipo más confiado. Eso sí, nuestra desastrosa ofensiva, en línea ofensiva, ya platicaremos del desempeño y de las cosas que vimos en el juego contra las de Carolina. Y pues la verdad es que sí, con mayor ánimo, estamos vivos, como dices, para los playoffs. No está fácil el panorama, pero creo que los domingos ya saben diferente con este accionar del equipo y también del quarterback. Ya hablaremos de esto. Hola César, ¿qué tal? Cristian, Adam, ¿cómo están? Pues como dice Cristian, la verdad que muy contento porque la energía ha cambiado totalmente alrededor de nuestros queridos Dolphins. Son otras ganas de verlos jugar, es otro equipo, parece que están rejuvenecidos y es el equipo que esperábamos ver a principio del año, esquemáticamente, anímicamente. Y bueno, sí, hay algunas deficiencias todavía como la línea ofensiva, pero también los novatos están reluciendo. Javon Holland, Jalen Phillips, Jalen Waddle, y estamos viendo cosas muy positivas y se ve el crecimiento del quarterback franquicia, que sí me atrevo a decir que es el quarterback franquicia. Yo nunca me bajé del barco, la verdad que siempre, eso sí, orgullosamente puedo decir que siempre estuve del lado de Tua y aunque sí acepto que tuvo sus descalabros, ya platicaremos un poquito más adelante, pero con todo y todo se está viendo bien y los medios de comunicación empiezan a hablar un poquito más de él y esperemos ver una buena última parte de la temporada y ojalá que nos sorprendan y se puedan colar a los playoffs, porque sería, pues la verdad que un sabor muy, muy dulce. Hola a todos, Marcos, Cristian, César, Fanatics, bienvenidos al podcast. Realmente tenemos casa llena, ahora es bueno tener a todos de vuelta y bueno, vamos a comentar precisamente sobre todo el crecimiento que han estado mostrando los Miami Dolphins.
pues como lo mencionamos en la semana, en algún artículo, todo es parte de un proceso y hay que estar viéndolo todavía como un proceso en el que está todavía cociéndose muchas cosas y donde va a ser muy importante el cierre de temporada. Más allá de playoff, creo que hay muchos puntos que debemos de estar analizando porque se están cociendo cosas importantes en Miami. Bienvenidos al podcast. Servidor amigo, espero así lo consideren quienes habla César Mercado. Un gusto que nos puedan acompañar todos ustedes, Fanatics. En este primer bloque vamos a comentar sobre las últimas noticias que han surgido alrededor del equipo del sur de la Florida. Al principios de esta semana, el entrenador Brian Flores, estimado Marcos, daba a conocer que podrían regresar varios jugadores que han estado en la lista de lesionados. Tal es el caso del receptor Devante Parker. ¿Qué piensas de este inminente regreso de acuerdo a los diferentes reportes, más sabiendo que en las últimas horas entrenó con el equipo? Pues es importante, es un jugador clave, es un jugador importante de posesión con características distintas a las que tienen los jugadores que han utilizado últimamente en la ofensiva de RPO con Albert Wilson, en donde lo han involucrado más en jugadas después de la recepción, o Jalen Waddle. Pero bueno, es un jugador que en terceras oportunidades, cuando necesitas una atrapada en red zone, lo puedes utilizar. Es un veterano de manos sólidas, con cuerpo, con altura y bueno, pues es positivo, ¿no? Entre más jugadores con experiencia puedas involucrar en el equipo, pues eso es bueno. Creo que el tema de Will Fuller, pues ya, no sé ustedes, pero yo como que ya no espero mucho, ni siquiera ni decepción, nada, simplemente ya, o sea, como que si no fuera parte del plantel, quién sabe qué esté pasando, ha tenido lesiones, eso durante toda su carrera, pero bueno, bueno el regreso de Devante Parker y les cae en un buen momento. Híjoles, yo no creo que sea justo hablar de manera tan ligera de la salud de un jugador. Si bien entiendo que en muchos casos se han dado situaciones donde los jugadores presionan y digamos, se le engaña al público diciendo, es que tiene una lesión que no ha sanado, ¿sí? También creo que la situación médica de los jugadores de repente no se analiza con la frialdad o con la situación de suficiente justicia. Hay lesiones, principalmente en las manos de un receptor, que pueden ser muy limitantes y que pueden ser de condiciones que no le permitan realmente estar en un campo de juego. Uno de los detalles que mencionó Flores y que puede que se nos pase de largo es que no mencionó que tuviera una fractura en un dedo. No, dijo que tiene múltiples fracturas. Cuando tienes una situación en un dedo que tiene múltiples fracturas, ¿sí? Dependiendo de cómo esté la absorción del calcio en los huesos, puede generar deformaciones, puede generar situaciones que impidan que tenga una rápida recuperación un dedo de la mano. Entonces es complicado y diría yo hasta irresponsable un poco ponernos a opinar sobre la situación médica de un jugador cuando el equipo está esperando ver precisamente esa reabsorción de calcio. La reabsorción de calcio se da hasta en 8 o 9 semanas, el resultado de una serie de fracturas, porque recordemos, el coach lo ha mencionado y el equipo médico lo ha mencionado así como fracturas. Nunca ha dicho una fractura, sino múltiples fracturas en un dedo. Eso es lo que hace que sea una situación que requiere que a lo mejor se le ponga un análisis con más tolerancia del que hasta ahorita se le ha dado, digámoslo de esta manera. No es una fractura que pueda analizarse y decir, no, ya 7 semanas es demasiado tiempo para sanar una fractura. No, hablamos de múltiples fracturas en donde hay reabsorción de calcio y esa situación puede que apenas estemos en tiempo para poder saber realmente de manera justa cómo está el jugador. Correcto, estimado Adam. Otros jugadores que podrían regresar de acuerdo a la actividad que han tenido en los últimos días es el caso del centro Michael Dieter y el corredor Malcolm Brown. La semana pasada empezaron a tener repeticiones en la práctica, aunque no fueron activados. Veremos si les alcanza el tiempo para jugar el próximo domingo contra los Giants o el equipo los aguantará para que recuperen al 100% todos estos jugadores
después de su semana de descanso. Además de esta noticia, estimado Cristian, a principios también de esta semana se daba a conocer que 2 de nuestros novatos fueron seleccionados para el novato de la semana. Tal es el caso de Jalen Phillips y Jalen Waddle. ¿Qué piensas del rendimiento de estos jugadores de primera ronda que está empezando a florecer en la plantilla de los Miami Dolphins? No, pues ya lo mencionaba Marcos, la verdad es que este buen desempeño del equipo, la mejora que se ha tenido va en relación y va siendo proporcional a la madurez que van adquiriendo nuestros jugadores novatos. Y la verdad es que en una de estas hasta ponías a los 3, a las 2 primeras rondas y a la segunda ronda, que es Javon Holland, porque Javon Holland ha venido teniendo unos juegos y unos roles que ha jugado en diferentes roles dentro del campo, como le encanta a Brian Flores. Parece que su curva de aprendizaje realmente es muy rápida, ¿no? A comparación de otros novatos. Jalen Phillips le costó un poquito más de trabajo el empezar a dar esta productividad ya en lo que son, pues, en lo que se mide su desempeño por la posición que juega, que son capturas de quarterback. Se aventó 3 capturas de quarterback el pasado domingo contra Newton, que bueno, es un jugador que no es fácil de capturar porque es un jugador que si bien su brazo ya no es el mismo, se mueve bastante en la bolsa y la verdad es que Jalen Phillips en su técnica se va viendo las mejoras, por dentro, por fuera, los movimientos para quitarse al ofensivo. Por ahí algunas veces vimos unos videos donde él se ve que está entrenando y dedicándole tiempo a esta técnica que es tan importante para la posición. Va formando este gusto del público y inclusive de los colores, ¿no? Porque pues viene de Miami, de la Universidad de Miami, siente la ciudad y creo que va ganándose cada vez más el gusto de todo el mundo. Y Waddle, pues no se diga, la verdad es que el novato está demostrando con creces lo que se pagó por él, porque no fue barato el ir por él, con todos los cuestionamientos que dimos. Yo mismo me quedo culpable, no tanto de no querer a Jalen Waddle, pero sí de preferir a jugadores como Ja'Marr Chase o como Kyle Pitts, y que bueno, en su caso estos 2 jugadores no han sido malos y también han producido, pero Jalen Waddle la verdad es que ha demostrado el por qué se subió, inclusive en los boards, un poquito más abajo, por ahí del 10, 11 de la primera ronda, y lo tomamos en el 5 y creo que valió la pena. Es un jugador que una de las principales cualidades que yo veo, independiente de su velocidad, el jugador tiene unas ganas de estar en el campo. Lo hemos visto en diferentes partidos que ha estado cerca de una lesión seria, que ha salido adelante. Lo veíamos desde Alabama, ¿no? Con el pie roto quería seguir jugando. Eso es lo principal que demuestra Jalen Waddle. Ojalá no pierda esa chispa. El famoso baile del pingüino es algo que tenemos que hablar de eso, porque la verdad es que si sigue Jalen Waddle con ese desempeño se va a hacer famoso. Sí baila pésimamente, es Christian Wilkins ese baile, pero bueno, es también la chispa de la defensiva del equipo y está inyectando esta personalidad al equipo que ya se había perdido y que ni los festejos se hacían con esta ímpetu que se hace ahora cada domingo. Entonces Jalen Waddle es la principal salida de Tua Tagovailoa, con todo y que regrese Parker y con todo y que regresara Fuller, creo que él va a seguir siendo el receptor número 1. Sí, señores, tenemos un receptor número 1 en Miami. Sin duda, Cristian, el que veamos el crecimiento de estos jugadores creo que habla de la gran generación que tomó Chris Grier y Brian Flores en este año, pero sobre todo que estén dando rendimiento desde su temporada de novato, algo que en Miami no se veía desde hace muchísimo tiempo. Y antes de cerrar este bloque, Marcos, platícanos sobre el tema del colegial. El pasado fin de semana hubo varios juegos con muchas rivalidades clásicas en el colegial y que tuvieron resultados sorpresivos, como fue el caso de Ohio State. Platícanos, y a los Fanatics, la actividad del colegial el pasado fin de semana. Ya ha sido muy emotiva esta última semana en el ámbito del colegial. Justamente este fin de semana tenemos los juegos de campeonato por conferencias y hubo juegos muy interesantes. Por fin vimos a Michigan al mando del señor Harbaugh ganarle a Ohio State, primera vez que lo hace en su carrera en la nieve. Por ahí vimos a toda la afición de Michigan bajar al campo y festejar y dominaron el juego. La verdad es de que no dejaron, con esa gran secundaria que tienen, no dejaron
jugar mucho a Ohio State con todas esas armas ofensivas que tienen, CJ Stroud, Olave, Wilson, etcétera, etcétera. Y bueno, eso cambió prácticamente todo porque los rankings se movieron, equipos entraron al top 4, equipos se salieron, le abrió oportunidad a Cincinnati de entrar, Alabama bajó, entonces, pero bueno, hablando de Alabama, también lo vimos por ahí batallar con Auburn en un juego que Auburn no tenía ni siquiera a su quarterback titular, pero dieron una super batalla, un gran juego y como dice el buen Cristian, la cruzazulearon, ¿no? Al final y bueno, pues rescataron a Alabama su temporada. Órale. Perdón. Bueno, lo habías comentado, ¿no? En el grupo, Chris, ¿o sí, no? Sí, no te preocupes. Sí, es un sello de mi equipo. Sí, adelante, Marcos. Bueno, antes de que sean campeones, ahorita ya no, tenemos que borrar el término cruzazuleada, pero bueno. Ahora es americanear, no es cierto, César. Ya no hablemos de fútbol. Así es. Pero bueno, entonces, pues este fin de semana hay juegos, la verdad que muy, muy llamativos. En medio de todo el carrusel de cambio de entrenadores, vimos a Lincoln Riley salir de Oklahoma y bueno, esto fue súper sorpresivo, se fue a USC. Oklahoma va a perder varios de sus jugadores que tenían reclutados de 5 y 4 estrellas porque pues estaban ya committed, estaban ya comprometidos al programa y en gran parte porque por lo que les vendió Lincoln Riley. Entonces, pues vamos a ver cómo se mueve esto. Ahora USC pues no la tiene tan difícil Lincoln Riley de entrar a USC el año que entra o en 2 años a los playoffs porque es una conferencia más sencilla, la del Pac-12. Básicamente están compitiendo con Oregon y ya. Utah pues más o menos. Y bueno, para los juegos de esta semana el mejor es el de Georgia contra Alabama, sin duda alguna. Puede ser un preview del juego de campeonato. Creo que Georgia viene como equipo favorito, pero nunca puedes descartar a Alabama. Alabama pues es un histórico, es un programa que se maneja como un programa profesional básicamente. Entonces, pues esos son básicamente las cuestiones. Algunos otros entrenadores que han cambiado de rumbos. Brian Kelly de Notre Dame se fue para la Universidad de LSU, que está supliendo a Ed Oregon, que creo que me gustaría personalmente que acabara en la Universidad de Miami, a pesar de que habían rumores de que tiene ahí algunos tipos de acusaciones y que por eso es la salida de él en LSU, aunque no se ha confirmado nada, solamente son rumores, realmente nadie sabe nada, pero creo que sería un jugador indicado para correr el equipo de la Universidad de Miami, que se ha quedado también sin entrenador. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa y para no extenderme más con este tema, pues ya les dejaré la columna el viernes. La van a poder leer en Somos Dolphins. ¿Qué opinas de este chico Van Dyke, que ha sido la sensación en la Universidad de Miami ahorita que mencionabas? La verdad es que todo el mundo decía de Eric King y este chico ha venido a hacer un revulsivo, ¿no? La verdad es que semana a semana se le ve bien y creo que pues tienen quarterback decente un rato ahí la universidad, ¿no? Sí, tiene ya muchos años la Universidad de Miami que han batallado con el tema de los quarterbacks. King lo hizo muy bien el año pasado, que se fue de transferencia, se lastimó, se rompió los ligamentos cruzados y Van Dyke la verdad lo ha hecho muy bien. No te voy a mentir, no he visto tan de cerca todos los juegos de la Universidad de Miami porque pues es imposible con el tiempo y tampoco es un programa que ha hecho las cosas tan bien, han tenido muchas decepciones, han perdido juegos relativamente sencillos o que se esperaban y han sido un equipo muy inconsistente, entonces tampoco los he seguido tan de cerca como en otros años, pero sí lo he visto y se ve muy bien. Ojalá que sí sea el quarterback que haga las cosas bien, desde Ken Dorsey, y bueno, pues han habido muchos años que no han tenido quarterback, entonces yo creo que sí, yo creo que es un upgrade sobre King, aunque son cualidades diferentes. O sea, es un jugador mucho más en el pocket. King era más un playmaker que se salía de la bolsa de protección. Eso es lo que veo yo. Perfecto. Oye, Marcos, también yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son tus 4 para el playoff del colegial? Pues buena pregunta. Creo que está bien, o sea, creo que le atinaron a los 4 que están hoy en día, que son Georgia, Michigan, Cincinnati y Alabama, aunque el orden
estoy en desacuerdo con el orden. Yo creo que Michigan de número 2 se me hace un poco sobre reacción sobre lo que pasó la semana pasada. Digo, estaban fuera, estaban por los lugares 6, 7, 8, 9 durante toda la temporada, y de repente escalar al 2 sobre un equipo como Cincinnati que está invicto, o Alabama que ha ganado los mismos partidos que ellos, me parece un poco exagerado y es como que la parte emotiva, pero creo que el ranking debería ser, en mi opinión, Georgia, Alabama de 2, con todo y que les costó trabajo esta semana, Cincinnati de 3 y Michigan de 4. Coincido también. Resumen del partido. Entrando al segundo bloque de este programa, tenemos que analizar todo lo que ocurrió el último fin de semana del mes de noviembre, en el triunfo de nuestros Miami Dolphins de manera dominante, 33-10 contra las Panteras de Carolina. Los equipos especiales de los Dolphins abrirían el marcador gracias a un bloqueo de patada por parte del profundo defensivo Justin Coleman y que atraparía el linebacker Doug Rayleigh para ingresar a la zona de anotación. Posteriormente, las Panteras responderían con un pase profundo de Newton a DJ Moore y que terminaría con acarreo de 1 yarda por parte del mariscal de campo Newton para empatar los cartones 7.7. La defensiva de Miami a partir de ese momento impondría su ritmo a Cam Newton y a toda la ofensiva de las Panteras debido a que interceptaban en 2 ocasiones de manera consecutiva, una de ellas por parte del novato Jevon Holland y otra del MVP de la temporada pasada, Xavier Howard, para darle muy buena posición de campo a los Delfines de Miami. Jalen Waddle pondría al frente en el marcador al equipo dirigido por Brian Flores gracias a un pase de 9 yardas por pase de Tua. En el segundo cuarto, los Dolphins alargarían la ventaja gracias a otra gran serie ofensiva comandada por Tua y un bloqueo en específico del corredor recientemente Dolphin, como fue el caso de Philip Lindsay, y que anotaría el corredor Myles Gaskins su primera de 2 anotaciones. Ya en la segunda mitad, con el marcador 21-10 a favor de los Dolphins, el cuadro dirigido por Brian Flores se dirigió a sobrellevar el partido, dominar las trincheras y con otro touchdown de Myles Gaskin, estimado Marcos, ganarían por un marcador contundente y llevando así todavía prendiendo una velita en sus aspiraciones a los playoffs. ¿Qué te pareció el rendimiento de los Delfines el pasado domingo? No, pues la verdad que redondo, o sea, fue un juego que dominaron a la defensiva, hicieron ver muy mal a Cam Newton, que ya tiene tiempo que le cuesta trabajo como pasador, pero llegó un momento en el partido en que tenía, si no me equivoco, más intercepciones que completos. La línea defensiva bien sólida, Jalen Phillips, como ya lo mencionamos antes, dio un juegazo y quería platicarles que tuve hoy la oportunidad de escuchar en el radio a Jason Taylor en la mañana. Lo invitaron en el 560 de AM aquí en Miami y justamente le preguntaron eso, ¿no? Que cuál era el crecimiento de Jalen Phillips, que por qué se dio, que cuáles eran sus impresiones, y Taylor dijo que él lo que ha visto es que el equipo lo está utilizando más como en 4 puntos, como pass rusher, como lo hacía en la Universidad de Miami, en lugar de meterlo más en cobertura, moviéndolo de un lugar a otro. O sea, como que se han enfocado más en simplificarle la vida y decirle, pues ataca, vas adelante y vas a atacar al quarterback. Y seguramente sí tiene un impacto eso en su rendimiento. Ahora, también la línea ofensiva de Carolina ha tenido como 8 o 9 cambios de titulares en el año. No se enfrentaron tampoco al mejor equipo para compararlo, pero bueno, no importa. Él está dando un salto importantísimo, se ve dominante. Eso por una parte. Jevon Holland, como ya lo mencionamos en la secundaria, muy bien. Esquemáticamente siguen utilizando cover 0. Por ahí vimos una jugada que entre Byron Jones y Xavier Howard, pues como que se confundieron, no tenían ayuda del safety atrás. Y DJ Moore la atrapó el ovoide como, no sé, 40, 50 yardas y fue una jugada peligrosa que le costó a Miami, pero fuera de esa jugada no me acuerdo de muchas jugadas o errores que haya hecho la defensiva. Sigue siendo dominante, siguen innovando, siguen utilizando looks diferentes esquemáticamente, y a la ofensiva, pues eficiencia por parte de Tua. No necesariamente muy flashy, pero ya vimos jugadas un poquito más espectaculares. Por ahí un slant a Jalen Waddle de como 50 yardas también que se fue. Se ve que están en sincronía, se ve que el equipo está motivado, se ve que el equipo hay una ideología
Y bueno, lo mismo desde todas las, el común denominador de todo el año, la línea ofensiva me parece que todavía mal, mejor que en semanas pasadas. Desde el partido de Jets están mejorando, pero el juego por tierra todavía es inexistente. Pareció que Philip Lindsay hizo un buen trabajo. Creo que me atrevo a decir que es el mejor corredor del equipo sobre Myles Gaskin. Yo no soy tan fan de Myles Gaskin y bueno, Philip Lindsay se vio bastante bien, bloqueando, atrapando, corriendo, con poder. Además, a pesar de que no es un jugador poderoso, creo que es lo más poderoso que tiene Miami hoy en día, si tomamos en cuenta que Malcolm Brown está fuera bueno, no ha jugado, pero sólido. Me parece que están haciendo las cosas bien. ¿Concuerdas con lo que dijo Marcos, estimado Cristian? Sí, claro que sí, coincido totalmente con lo que dice Marcos, con comentarios muy interesantes. Mencionábamos la semana pasada de la dificultad que iba a ser este juego. La verdad es que a mí sí me sorprendió el accionar del equipo, porque si bien venían en una buena racha, el último partido fue contra los Jets, por ahí se ganó a Houston, tuvimos un buen juego contra Baltimore, que sí fue la excepción, pero Panteras de Carolina, a pesar de lo mal que han estado en la temporada, decíamos que el revulsivo de Cam Newton, si bien no es un buen pasador, es un buen corredor, difícil de detener, y que le puede dar variantes a las armas de las Panteras, que sí son varias. DJ Moore no es un jugador fácil de cubrir. Robbie Anderson no es fácil de cubrir. Ante estos múltiples blitz que hace Miami, nos agarraron en un pase así. Pero Robbie Anderson podría haber sido también una opción ahí que no era fácil de contener. Por ahí, pues Christian McCaffrey, ¿no? Que inclusive salió hasta lastimado de lo muy bien que jugó la defensiva. Entonces, la verdad es que, y luego la defensa, ¿no? Que Carolina tiene una de las mejores defensas de la NFL, ese perímetro tan fuerte también, con la inclusión de Gilmour, que decíamos, las alas que con la línea ofensiva tan mala que tenemos con Burns y con Pirick, decíamos, y la verdad es que esa parte sí estaban encima de Tua Tagovailoa todo el tiempo, pero Tua se sintió confiado, se sintió... creo que también una cosa importante a destacar de este juego es que yo sí detecté un poquito de mejora en la estrategia, ¿no? En tanto defensiva como ofensiva en esta ocasión. Creo que vi un mejor trabajo de los coaches. No sé qué se está haciendo, si por ahí se decía en los juegos pasados que Brian Flores directamente estaba tomando las jugadas, al menos las defensivas, pero algo está pasando que están haciendo también una mejor estrategia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ante esta presión que efectivamente es invariable todos los juegos, que tienes a un jugador encima en muchas de las jugadas por el pésimo desempeño de Jesse Davis o de Eichenberg o de Austin Jackson o ahora de este juego también de Reader, que Austin Reader tuvo un pésimo juego. La verdad es que las jugadas, las lecturas, esos slants con Waddle, por ahí hubo varios pases a Myles Gaskin también de salida. Las jugadas con Lindsay, como decía Marcos, pero que a Lindsay tienes que ir viendo también de acuerdo a las cualidades de tus jugadores. Y Lindsay, pues una de las principales cualidades es en correr off tackle. Lo vimos muchas veces, decíamos la semana pasada con los Broncos de Denver. Sí hubo jugadas así, off tackle, que de verdad la corrida off tackle estaba borrada del libro de jugadas de los Delfines de Miami. Entonces sí empieza a haber un poquito de mayor inteligencia en esa selección de jugadas, sobre todo en la ofensiva, que es donde ha sido más nuestro némesis. Era un hecho que Gilmore, decíamos, también iba a estar cubriendo en la mayoría de las veces a Gesicki, y así fue. Gesicki prácticamente fue nulificado, pero entonces si Gesicki está nulificado, se te van a abrir puertas por otras vías, y son las que aprovechó Miami. En los equipos especiales también se veían con más ímpetu, también con estrategia, porque también para poder llegar y bloquear una patada se necesita saber en qué momento hacer. Arriesgaron, no sé si vieron la jugada del bloqueo, al estar tan encerrados, se ve como en unos instantes antes de sacar la jugada, se acerca Coleman, se acerca, si no me recuerdo, Nick Needham también, y Doug Riley llega y bloquea la patada. Entonces, esos movimientos no son casualidad, son mandados desde la banca. Desde el punto de vista defensivo también vi pues inteligencia, porque una de las principales situaciones que tenían que hacer era cuidar la caja. Si bien tienen receptores muy peligrosos, sabías que Newton no tiene esa misma precisión de antes. Tenías que ir hacia abajo y a estar evitando jugadas grandes de McCaffrey o del mismo Cam Newton. Y si se dieron cuenta durante mucho parte del juego,
estuvo Duke Riley dentro del campo con Jerome Baker y no el Landon Roberts. El Landon Roberts entraba también en ciertas situaciones obvias de situación de terrestre, pero Duke Riley y Jerome Baker se fueron turnando esa labor de espía a Cam Newton, que era muy importante porque sabemos que este jugador es mucho de salir corriendo, y Jevon Holland tuvo un rol más de pase, ¿no? Que es lo que en esta ocasión estuvo haciendo más, de hecho interceptó por ahí. Y bueno, entonces en general vi mayor eficiencia, estrategia en el coacheo, y sería mi opinión del partido. Bueno, este fue un partido en el que se notó que Miami jugó con ventajas. Las ventajas fueron, creo que, dos. Por una parte, Panthers está teniendo que ir a su plan, creo que C o D, y tienen que regresar con Cam Newton tratando de implementar un playbook que pues le quede cómodo a Newton, pero que no necesariamente juega en favor de las mayores ventajas de su equipo, y que eso constituye una limitante muy fuerte para la ofensiva de los Panthers. Entonces, en esa situación de juego, Miami pues jugaba con esa ventaja. La defensa podía simplemente con unas pocas variantes hacerle imposible los ajustes a Newton, porque al no dominar el playbook completo, pues no tiene opciones, no tiene cómo hacer un llamado y tratar de hacer un ajuste importante que no cause un problema de castigos en la ofensiva. Entonces, esa ventaja fue clave y se notó, causó después un caos totalmente en la línea ofensiva de ellos y permitió que Miami pues se luciera, ¿no? Entendiendo esto, no se debe tampoco de tomar a menos el excelente trabajo que hizo la defensa. La defensa ajustó, la defensa solo falló en 2 jugadas, la que bien mencionaba Marcos, que fue de 53 yardas el pase para Moore, y por ahí ya no con Newton, sino con el otro mariscal, tuvieron por ahí una jugada que fue, digamos, larga, de casi 32 yardas, pero inmediatamente pierden el balón en las jugadas siguientes. Entonces, son situaciones que uno tiene que entender, como que tuvo esa ventaja Miami, aunque hemos también tenido partidos en esta misma temporada donde esa ventaja, en lugar de aprovecharse y cerrar y tener un gran juego, termina haciendo que se hagan experimentos, se intenten cosas poco prácticas y se termina perdiendo el juego, ¿no? Entonces, creo que estuvo muy bien llevado por parte de los coaches el ser lo más práctico, en tomar lo que te cede la defensa, te cede el propio ataque de Panthers, y con eso tuvo suficiente Miami para poder lucirse y mantener vivas las opciones para playoff. Yo sí quiero poner sobre la mesa lo que han comentado cada uno de ustedes sobre los novatos, en específico de Jalen Phillips, Marcos. En su momento, un servidor lo criticó porque viendo el desempeño de Ojulari, viendo el desempeño de Gregory Rousseau, sobre todo con Buffalo, que estaba teniendo impacto, y ver que Phillips no podía tener ese mismo rendimiento que su compañero de los Huracanes de Miami, sí me molestaba un poco, pero las últimas semanas este muchacho ha ido subiendo como la espuma, y no sé si te diste cuenta esa plurifuncionalidad que le da Phillips para atacar por el centro y ponerse como un defensive tackle al lado de Christian Wilkins o al lado de Raekwon Davis. Es algo que está causando un caos en las líneas ofensivas contrarias, porque los forman del lado pues casi de Manuel Ogba, y tener a 2 defensive end en el mismo lado está causando estragos que Miami se está viendo beneficiado tanto en el pass rush como en la detección de carrera. ¿Cómo has visto la progresión de este novato gratamente, su rendimiento en los últimos partidos, Marcos? Sí, creo que tiene mucho que ver con el aspecto que le han simplificado la vida. Hay que recordar que los Dolphins dejaron ir a Kyle Van Noy pues, al principio de esta temporada, ¿no? Bueno, en el offseason lo dejaron ir, y yo me imagino que los Dolphins, cuando tomaron a Phillips, pues quisieron como
que supla la posición de Van Noy en ser un híbrido jugador que puede jugar en cobertura, en situaciones, que puede rushear el pase de un lado, del otro, y pues hacer como varias cosas, como un jugador híbrido. Y la verdad es de que Phillips no lo hacía eso en la Universidad de Miami. O sea, Phillips era un jugador que sí en alguna ocasión lo llegó a hacer, pero más que nada era un pass rusher natural. Y creo que Miami los coaches aprendieron que tal vez no está listo para tomar ese rol. Quizás en el futuro lo haga, pero hoy en día es más productivo siendo un jugador enfocado en atacar al quarterback en diferentes puntos de la línea, pero espero que su rol sea más enfocado en eso. Ahora, creo que es temprano para decir si fue una decisión acertada o no. O sea, sí es un buen jugador, es un jugador que proyecta muy bien, súper talentoso, sus cualidades físicas son enormes. El tema con él era más las concussions, las contusiones que tuvo en colegial. En algún momento se retiró del fútbol americano, entonces se dudaba si iba a poder seguir o si quisiera seguir. Entonces iba más por ahí como que las dudas. Nunca se dudó como jugador. Yo sí tengo que aceptar que quería a Najee Harris en esa posición. Y si tuviéramos a Najee Harris estaríamos contentos con él, así como hoy en día estamos contentos con Phillips, ¿no? O sea, no quiere decir que si hubieras agarrado a otro jugador estarías peor o mejor. Digo, al final hay muchas situaciones, circunstancias, pero es muy gratificante ver su crecimiento, eso sí. Hoy en día es lo que hay, es un jugador muy talentoso y pues esperemos que siga creciendo, y yo creo que en las siguientes semanas y los siguientes años le van a empezar a dar un poquito más de responsabilidades en cobertura, porque creo que lo han limitado un poquito. De acuerdo contigo, y sobre todo porque tiene 6.5 capturas. Creo que el único novato que lo supera es el que está con los Vaqueros de Dallas, Micah Parsons. De ahí en fuera, Phillips supera a todos sus demás compañeros de generación, y su historia, de acuerdo al rendimiento que ha tenido en los últimos partidos, me recuerda al que ahorita está como profundo defensivo y es uno de tus consentidos, Cristian, Nick Needham. Empezó a levantar su vuelo en su temporada de novato por la semana 9, semana 10. Phillips pues está yendo por ese mismo rumbo. Semana 9, semana 10 de esta temporada, poco a poco ha ido creciendo su rendimiento. Pero la pregunta que te tengo para ti, Cristian, es 69 yardas totales en juego terrestre para las Panteras. ¿Crees que ese punto sea parte del éxito que ha tenido la defensiva de Miami en esta racha de 4 partidos consecutivos sin derrota? Sí, sin duda ha sido importante. Era uno de nuestros talones de Aquiles también. Una de las fortalezas eran los profundos, y era frustrante ver cómo en las primeras semanas te movían el balón. Inclusive en aquel juego recuerdo que ganamos, que fue el único juego que le ganamos a Patriotas, el primero. Damien Harris, creo que por ahí también un ratito Stevenson y Boten y todo, avanzaron muchísimo. Y los yardajes que nos implantaban cada juego eran grandes. Por supuesto ayuda el hecho de que ya tenemos una línea defensiva también sana, con un pilar en este tema del ataque terrestre como es Raquan Davis, que desde que regresó Raquan Davis también se ha visto esa mejora en ese rubro. Yo siempre mencionaba que una de las cuestiones, volviendo al tema de la estrategia, por lo cual muchas veces el ataque terrestre no se podía detener, era por los mismos esquemas defensivos que se usaban. Y a veces en situaciones obvias de ataque terrestre teníamos muy pocos, 1 o 2 linebackers, y había un hueco enorme en esa situación. Trataban de bajar safeties, pero los safeties son muchísimo más fáciles de bloquear por la línea ofensiva contraria, y se hacían unos boquetes enormes, ¿no? Entonces creo que han encontrado la fórmula de derrotar jugadores. El que normalmente siempre está como linebacker es Jerome Baker, pero creo que ha sido de gran ayuda, perdón que lo diga, pero otro de mis muchachos consentidos, Duke Riley, ha sido un plus también, ha estado más participativo en los esquemas defensivos, y ya vemos más rotación de linebackers, el mismo Jalen Phillips a veces también, Duke Riley, Landon Roberts, Jerome Baker, y inclusive en algunas ocasiones Sam Ewabon también está entrando en situaciones de por tierra, y el volver un poquito a lo normal, a los esquemas normales, a los tradicionales, ha ayudado para detener los ataques terrestres, más que en este juego era una de las principales miedos que teníamos. Inclusive lo platicamos con Carolina, porque si bien Christian McCaffrey viene de varias lesiones y es un jugador que requiere sanar, y inclusive ya está fuera todo el año,
pues siempre es un jugador que te puede causar muchos dolores de cabeza por pase, por tierra, y Cam Newton no se diga, ¿no? Que también es un quarterback grandísimo. Entonces, la verdad es que ese ha sido uno de los grandes puntos por los cuales también hemos evolucionado. Entramos al último bloque de este programa y no Fanatics. No vamos a hablar de lo que vendrá el fin de semana porque tendremos un capítulo especial con un invitadazo de auténtico lujo. En esta ocasión cerraremos este programa con la evaluación de Tua Tagovailoa, estimado Marcos. Finalmente tiene 16 partidos disputados como titular de los Delfines de Miami. Tiene récord de 9 victorias y 7 derrotas. Además de tener 3,515 yardas, 21 pases de anotación por 11 intercepciones. Ha logrado lo que en su momento Ryan Fitzpatrick hizo la temporada pasada al obtener 4 victorias de manera consecutivas y está en vías de hacer el 5º triunfo. ¿Cómo has visto el desarrollo que ha tenido este mariscal tan criticado por el tema de las lesiones, por el tema de la falta de confianza y sobre todo los pases profundos? Tanto se le ha criticado en su tiempo en Miami y ya hemos visto un par bastante atractivos que hacen ver que sí puede realizar ese tipo de pases. Te escuchamos, Marcos. Bueno, ya mencioné un poco acerca de él en el IN y me encanta la verdad que hablar de este tema porque es un jugador que me entusiasma mucho. Hablando de la evaluación de los 16 partidos, que sería como el simbólico un año completo, creo que lo podemos dividir en 2 etapas. La primera etapa, pues es la etapa donde era un quarterback backup, que no tenía necesariamente el juego completamente procesado, no estaba involucrado o no tenía los reps en prácticas con la ofensiva, no estaba familiarizado completamente con el playbook. Los coaches esquemáticamente pues manejaban algo distinto, más enfocado a Ryan Fitzpatrick que a él, y bueno, eso limitaba obviamente su crecimiento. El playbook lo tenían limitado, donde no le exigían mucho tirar pases medios y pases largos, rutas muy sencillas. Los receptores el año pasado no creaban absolutamente nada de separación, y entonces esa es la etapa número 1. Era una etapa donde había muchas dudas, no sabíamos qué teníamos, era un jugador que venía de una lesión muy fuerte, y este año ha sido pues completamente diferente, ¿no? Ha venido de menos a más, sí, cada vez se ve que está manejando mejor el juego, que las cosas se alentan para él, ¿no? O sea, parece que tiene esta habilidad de leer el campo, que puede entender lo que hacen las defensivas. La precisión siempre ha estado ahí. La vemos en ventanas muy pequeñas, ha empezado a tomar más riesgos y sí, ha empezado a soltar un poquito el brazo más, pero no es un jugador que necesita de estos home runs y estos pases súper largos. Yo prefiero un jugador que esté comandando la ofensiva, que no haga errores, que le dé oportunidad a sus playmakers de hacer las jugadas y que tomen las decisiones correctas, a un jugador que asuma muchos riesgos, pero también tiene intercepciones, que no controle el reloj de juego. Tua tiene la versatilidad y la habilidad de poder controlar el juego. Es como una extensión del juego terrestre también, cuando tienes pases completos a tan alto porcentaje. Tú controlas el juego, tú dictas el juego. Y es un jugador que bien lo decía Dan Orlovsky en la semana, que si lo proteges bien, fácilmente puede llegar a ser igual de efectivo que Drew Brees. Sé que las comparaciones no son buenas y contra un jugador de Salón de la Fama pues no es lo mejor, pero genuinamente lo creo. Hay que protegerlo, hay que agregarle un par de playmakers más y el the sky is the limit. O sea, el límite es el cielo, y me da mucho gusto que haya podido progresar tanto, y tiene mucho que crecer todavía, pero estamos empezando a ver un jugador brillar. Adam, sé que este tema lo querías tocar desde un principio, pero ha llegado el momento. Recuerdo que antes del límite de canjes que tiene la NFL, tú eras una de las personas que buscaba el tema de Deshaun Watson para darle tiempo a Tagovailoa de desarrollarse. Seamos honestos, después de la fecha de cambios una vez concluida, ha ido aumentando su nivel. ¿Crees, ahora sí, que pueda ser la cara de esta franquicia? Yo todavía tengo algunas cosas que esperar del desarrollo de Tua. Creo que a Tua no lo tenemos todavía en el top, no lo tenemos en el punto máximo de su desempeño.
todavía le falta crecer mucho, pero eso es bueno, significa que todavía esto que estamos viendo, que tanto nos ha dado alegrías en las últimas semanas, es apenas el comienzo, ¿no? La punta del iceberg, dijeran muchos. Para mí, Tua todavía tiene muchísimo que pulir, muchísimo que mejorar, pero también creo que el progreso que hemos visto en las últimas semanas es mayor. A Tua se le dio en la temporada pasada un playbook extralimitado porque él mismo no se estaba adaptando, él mismo no tuvo la oportunidad de digerir el playbook de los Dolphins, que no estaba diseñado para sus fortalezas. Recordemos que el año pasado el playbook estaba diseñado para Ryan Fitzpatrick y para un estilo de receptores que no son los que más favorecen el juego de Tua. Este año se diseña un sistema ofensivo que ha costado mucho trabajo lograr que se instale, ¿sí? Para empezar porque la línea ofensiva ha fallado de manera miserable y sigue sin mejorar. Realmente lo que ha terminado pasando es que los pasadores han sido los que han tenido que irse adaptando a tener que jugar en ese mar de tiburones que representa el que tu línea ofensiva no bloquee de manera adecuada y donde la mentalidad de jóvenes como Lindsay es importante. O sea, Lindsay es un veterano que como corredor ha brillado precisamente por adaptarse a ser parte de un sistema ofensivo mixto, balanceado, en donde la carrera es un aspecto importante, pero también el hecho de apoyar el juego aéreo de dos maneras, bloqueando y saliendo como válvula de seguridad, hace crecer mucho la ofensiva. Lindsay, como por ahí mencionaron los compañeros, está ahorita aportando de tal manera que a su muy corto tiempo que tiene de adaptación en Miami, está siendo un ingrediente importante, ¿no? Él tuvo un bloqueo que pues, fue muy vistoso porque aleja de Tua Tagovailoa al pass rusher que había estado haciendo sufrir muy feo a nuestro tackle y lo aleja pues, cosa de 2 metros del pasador. Entonces, él menciona en la entrevista a los medios después del partido que bueno, hay que poner esa mentalidad como de perro y decir que bueno, no van a golpear, no voy a permitir que golpeen a mi mariscal. Y creo que es importante, ¿no? Es una mentalidad muy positiva y que debe de hacerse notar que es un revulsivo para la ofensiva, porque esa jugada simplemente representó una de las jugadas grandes para este partido y que si se logra hacer que de manera constante tenga el tiempo y tenga las herramientas para poder desarrollar su juego Tua, pues tendrá mucho mejores rendimientos la ofensiva en general. Creo también que hay que destacar mucho el tipo de receptores que está poniendo Miami en activo y que está haciendo que las cosas funcionen. Uno puede pensar que Albert Wilson no está aportando nada. Albert Wilson está corriendo unas buenas rutas, quizás ha ido participando menos de lo que le podrías exigir a un veterano como él, pero ha aportado lo suficiente para distraer los recursos defensivos y hacer que el que tiene que aportar más, en este caso es Waddle, fluya y se vuelva un importante objetivo para Tua. Por su parte también Mac Hollins ha hecho su rol, distrayendo a uno de los esquineros y siempre poniéndose en situación de bloqueo correcto para poder hacer que las jugadas crezcan una vez que tiene el balón en sus manos, el electrizante novato. Esas situaciones son las que tiene uno que ir viendo cómo está creciendo Tua y que, pues bueno, una parte también tiene que ver los oponentes. Estamos enfrentando oponentes que llegan con ciertas acciones importantes y que Tua sabe aprovecharlas muy bien. Pero también creo que el hecho de, como mencionamos, que esté jugando pese a la pésima línea ofensiva, esté sacando las papas del asador, pues creo que eso es algo que se le tiene que alabar, es algo que se le tiene que mencionar muy fuerte y que destacar,
porque es lo que está haciendo que la ofensiva crezca. Simplemente si comparamos el rendimiento entre Brissett y Tua, pues es obvio que el hawaiano está teniendo un mejor desempeño, está haciendo que las cosas fluyan mejor. Como bien decía César, es un excelente momento después de 16 juegos completos por parte de Tua, donde podemos analizar cómo está la situación de nuestro mariscal. Pues las estadísticas dicen que las cosas van bien, se menciona por ahí que tiene una alta efectividad, que tiene números similares, por ejemplo, a Kyler Murray, su año ya de novato completo, que tiene un desempeño por ahí que lo pone dentro del top 10 de la liga en algunas estadísticas, y bueno, ese tipo de cosas para mí es importante que las manifieste, pero lo más interesante es que Tua está mostrando en el campo que sí puede manejar la ofensiva y que principalmente cada semana se muestra mejor. Cada semana corrige algunos aspectos técnicos, pule alguna situación, evita algunos errores y hace que las cosas fluyan de mejor forma para los Miami Dolphins. Eso es lo que se esperaba mucho de esta temporada, más allá de los resultados, ese crecimiento, ese proceso de adaptación que tiene que tener el mariscal y que está permitiendo que ya se instale el sistema ofensivo como lo esperábamos tener a lo mejor no en las jornadas iniciales, pero sí a partir de la cuarta o quinta semana, y que desafortunadamente para Miami, entre la lesión que tuvo contra Buffalo y la situación de, pues vamos a llamarle de adaptación en general de todo el equipo al sistema ofensivo, se retrasó varias semanas y nos puso con un inicio muy infortunado de un ganado y 7 perdidos. Yo no sé si Miami vaya a lograr colarse a playoff, pero lo que sí es para mí obvio es que el crecimiento que ha mostrado Tua es algo que debe destacarse y que debe de ponernos muy felices. Cristian, para finalizar ya el programa, ¿falta de confianza? ¿Fue la lesión, como bien comenta Adam? ¿O por qué crees que en un principio no le daban la oportunidad de buscar pases profundos, de diversificar las jugadas en la ofensiva a Tagovailoa, y que hoy en día ha ido pues tomando ritmo y sobre todo confianza? El tema de la confianza, algo que no solo él, sino el resto del equipo ha ido aumentando durante todo este mes de noviembre. Sí, creo que las victorias traen confianza. Nunca, no vamos a convencer nunca a Adam de echarle un palomazo ahí a Tua, pero bueno, entiendo el concepto que tiene ahí del quarterback franquicia para él. Yo creo que Tua Tagovailoa ha ido ganando confianza, pero sí ha sido muy lento su aprendizaje y también, tal vez también provocado por las situaciones que ha vivido en Miami. En su primer año tenía esa combinación con Ritz, que si bien fue titular rápidamente en la temporada pasada, estuvo alternándose muchísimo con Fitzpatrick, y eso, si bien sí te da un aprendizaje, también luego dificulta otras cosas. En este año sufre la lesión y hace que la lesión, bueno, ha sufrido un par de lesiones que lo ha mermado de algunos juegos. Pero creo que hay un punto a destacar de lo que ha hecho Tua, que es, ya lo mencionaba el mismo Adam, los números que ha tenido con esa línea ofensiva no es fácil. Cualquiera que hemos jugado, aunque sea, digamos, en amateur o en ligas locales, lo que sea, alguna vez fútbol americano, o que hemos visto también el desempeño cerca en el emparrillado, el hecho de tener tan poco tiempo en del quarterback dificulta muchísimas cosas, y la verdad es que los números que ha tenido con ese problema de que es la línea ofensiva de Miami son de resaltar, ¿no? Son números buenos, son positivos en victoria, sí respaldado con una gran defensa que fue el año pasado y ahora que se está recobrando esa defensa, pero Tua también una realidad es que no ha tenido armas como la tienen otros quarterbacks en estos 2 años, por alguna otra razón. Este año se le han pasado lesionados los que en teoría iban a ser los principales receptores, ¿no? Los veteranos. El año pasado también acabó con jugadores de táctica, y una de las cosas que da mayor confianza a uno como aficionado es que lo que decía Marcos al inicio, que se van recuperando jugadores que empieza a ver
a poder evaluar a Tua con un equipo más completo, ¿no? Cada semana se van sumando más armas, como es Devante Parker ahora, la semana pasada Philip Lindsay, y bueno, con la constancia y que han tenido Jalen Waddle y Gesicki. Yo creo que la mejora de Tua Tagovailoa se llama confianza, en creérsela, en ser el líder del equipo, en también, decía yo en los programas pasados, en seguir la línea de los coaches, pero también cuando de repente dentro del juego estés leyendo algo que no es, tú tomar la decisión sobre el improvisar, sobre el hacer un audible, y creo que Tua ya lo está haciendo, ¿no? Hay muchas veces que hemos visto que ya no se va con su primera opción, sino que ya lee más rápido el campo y busca su opción más, pues la que más le puede producir. Entonces yo creo que aquí el tema de Tua es esa confianza que ha subido. Creo que también le sirvió el hecho de esta amague que hubo con el tema de Watson. Yo estoy a favor de que haya competencia, ¿no? en el equipo, y que no tengas a un quarterback suplente malo, porque en todo momento te vas a sentir cómodo, ¿no? Y cualquier otra posición. Y yo veía el tema de Deshaun Watson como una situación que te podía dar un año para evaluar a ambos quarterbacks y ver cuál era la mejor opción. Compitiendo por esa parte, yo coincidí con Adam, pero por otro lado también en ningún momento pensé que Tua no tenía el talento. Creo que eran más bien las condiciones que no se habían dado. Yo soy fiel creyente que esta temporada, la verdad que veo muy complicado que se logre el pase a playoffs. Esperemos la boca se haga chicharrón, pero siento que nos vamos a quedar como el año pasado, a un juego, a 2 juegos. Eso sí, hay un camino fácil para lograrlo, que son, en mi punto de vista, son los Patriotas de Nueva Inglaterra, porque si pierden los 2 partidos contra los Bills de Buffalo que le quedan, están a un juego, y si Miami hace lo debido, pues al final los enfrentas a ellos, y creo que es el camino más sencillo que veo. Pero como un breve paréntesis, pero el punto es que bueno, en la medida que Tua se mantenga sano, vamos a tener buen desempeño. Entonces creo que Tua va ganando credibilidad en la liga, en la prensa. Creo que tiene todas las condiciones ahora sí más fáciles, más sencillas, sin tanta presión. Tiene todo que ganar y nada que perder en estos 5 juegos que le restan en la temporada, ¿no? Y ojalá nos dé una super sorpresa, que es lo que queremos todos, ¿no? Fanatics, esa es mi opinión sobre este tema de Tua. Adam, démosle voz a los aficionados. ¿Qué nos dice la gente sobre estos primeros 16 partidos de Tua? ¿Qué tantas son las expectativas que tienen sobre este jugador? Escuchamos. Bueno, pues primero que nada agradecer la interacción tan positiva que han tenido para con nosotros en las redes sociales. En el caso de Twitter, nos han respondido muy, muy positivamente a lo que se les preguntó hoy respecto a qué les ha parecido hasta el momento el rendimiento de Tua. Y por ejemplo, Saladino74 nos dice que su crecimiento es notable. Más que los números generados hasta ahora, me gusta su actitud resiliente y ligado a esto, el enorme potencial de crecimiento que está demostrando. Sí, eso es lo que mencionábamos, ¿no? Que no se deja vencer por la situación adversa de la línea ofensiva, ni los pases tirados, ni ninguna otra situación, y está creciendo. El profesor Eduardo Jasso nos dice, pues sigue siendo irregular, ojalá y mejore, no hay muchos quarterbacks zurdos, y tiene todo para hacer historia en Miami. Pues coincido eso, que pues tiene todo para triunfar. Por aquí nos dicen, Said Citro nos dice que ha mejorado mucho, inclusive hace ver mejor de lo que es a la línea ofensiva, y pues eso es bastante loable, ¿no? El usuario Ave Fénix MX49 nos dice mediocre y desafortunado, un poco rudo con Tua. Pues por ahí nos dicen también que ha ido de menos a más, que la confianza es su aliada ahora. Y finalmente nos dicen también lo siguiente, que bueno, que apoyan nuestras publicaciones y que todo es parte de un proceso. Entonces, pues bueno, eso es lo que opinan nuestros usuarios, nuestros amigos en redes sociales. Gracias, Fanatics, por toda esa interacción. Recuerden que son muy importantes todos sus comentarios para seguir creciendo esta gran comunidad de los Delfines de Miami en español. Y con esto llegamos al final de este programa. Comentarios finales antes de despedirnos, Marcos.
No, pues agradecerle a todos una vez más. Esperemos ver un encuentro interesante en contra de los Giants. Y yo me quedé con ganas de escuchar tu in y tu out, César, porque si no me equivoco no lo escuchamos y pues me quedo con eso a ver si nos los puedes decir. Y una vez más agradecerles a todos. Con todo gusto, Mar. Somos Dolphins.